Y yo les pido a los que lo comiencen a escuchar hoy que no se pierdan ninguna de las secciones porque nos va a ayudar bastante en nuestras vidas. Se trata del capítulo 28 de Deuteronomio, y el capítulo 28 de Deuteronomio trata de bendiciones, de maldiciones, de consecuencias, y ahí nosotros vamos a descubrir por qué nosotros arrastramos cosas que nuestros padres hicieron, o por qué nosotros estamos pagando las consecuencias de lo que nuestros padres hicieron, y por qué nosotros estamos, en psicología se llama reciclar, es cuando tú vas trayendo una tradición en tu familia de una generación a la otra. ¿Por qué? Porque si mi mamá hizo esto, yo estoy haciendo esto todavía. Porque si mi papá hizo esto, yo estoy teniendo estas consecuencias. Entonces, vamos a estar bien pendientes a lo que aquí está pasando. No se va a dar toda esa clase el día de hoy, pero la Biblia nos va a enseñar a nosotros más o menos cómo mirarnos en un espejo de por qué a veces nosotros estamos pagando consecuencias de cosas que hace muchos años nosotros hicimos. Y cómo vamos a buscar la manera. Por ejemplo, en las bendiciones y en las maldiciones, nosotros no podemos asumir que Dios es un Dios castigador. Eso sería definitivamente el tener el concepto de que nosotros le servimos a un Dios malo, o a un Dios vengativo, o a un Dios caprichoso. Pero sí hay que asumir que caminar en contravía del proyecto de la vida y de la libertad que Dios propone, no que nos impone, trae como consecuencia inmediata la deshumanización y la pérdida de sentido de la vida. Traduciéndolo a un lenguaje mucho más llano, Dios no nos creó a nosotros como robot. El robot es que tú tienes que actuar porque Dios quiere que tú actúes así. Nosotros tenemos voluntad. Y nosotros hacemos cosas porque nosotros queremos hacerlas, pero no porque nadie nos dice que la hagamos. Ahí entra lo que es el libre albedrío. Dios nos creó a nosotros con decisión, de tomar decisión. Y el primer acto que vemos es cuando Él le dice a Adán que no coma de un árbol específico. Él le dijo, Adán no tenía nadie con quien consultar. A Eva. Y la decisión la tomó Eva, pero hay muchas personas que se creen que cuando eso sucedió, Eva habló con la serpiente, se comió la fruta, encontró que la fruta estaba buena y después, Adán, ¿por dónde tú andas? Adán, ven a ver, ven que la fruta es buena. No. Cuando eso sucedió, ellos estaban juntos. Y ella habló con la serpiente, pero Adán estaba presente. Y él comió de la fruta, pero él vio la conversación y no la detuvo. No la detuvo, que muchas veces nosotros no detenemos conversaciones que no deberían de pasar de ahí. No le ponemos un alto. O sea, muchas veces somos unos cobardes que no nos paramos y decimos, no, esto no está correcto, esto no se puede hacer, porque muchas veces lo que nosotros queremos es estar congraciados con los demás. Y para congraciarnos con los demás, que no podemos llevarle la contraria, tenemos que estar todo el tiempo diciendo que sí y no que no. Entonces, aquí vemos que Dios no nos impone. Del versículo 1 al versículo 29, nosotros leímos en el capítulo 27 de que Josué, después que cruzaron el Jordán, la Biblia muchas veces no está escrita cronológicamente, que pasó esto y después viene y pasa lo otro. En el capítulo 27 se habla de que cruzaron el Jordán, que habían dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, y que Josué le dio órdenes a los levitas de que pronunciaran unas bendiciones y unas maldiciones. Esas fueron las clases que pasaron la semana pasada, ¿verdad? Sí. Hoy nosotros vamos a hablar de otra conversación.
Esa conversación surgió por Moisés, no por Josué. Y sucedió, por ejemplo, Moisés llama al pueblo a que decida dando énfasis a las bendiciones, indicando que el juicio es el mejor estímulo para una conducta apropiada para la bendición. Cuando se está hablando de que el juicio es un estímulo, es, por ejemplo, que usted le dice a un niño, no hagas esto, porque si tú haces esto, el castigo va a ser este. Ya tú estás poniendo al niño en antecedentes de que si hace eso. Y muchas veces los que tienen niños pequeños le han dicho al niño, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. Y tú encuentras el niño en desobediencia haciendo esto. Ay, mami, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer más. El niño no está diciendo esto porque está arrepentido. El niño está diciendo esto porque tiene temor a que le den. O tiene temor a que lo pongan en castigo. Tiene temor a algún tipo de represalia. Pero no porque está arrepentido de lo que hizo. Se dan cuenta que muchas veces una advertencia lo que hace es que uno actúe por temor a lo que a uno le pueda pasar, pero no porque uno no quiera tomar la decisión de no hacerlo. ¿Se entendió? Sí. En el compañerismo del pacto hay vida y bendición, y fuera de él hay juicio y muerte. Esto es algo que, por ejemplo, no importa que usted no conozca la ley, por eso es que se manda que usted tiene que estudiar las escrituras. No importa que usted tenga interés o no, como quiera ya las palabras están establecidas por parte de Dios. Entonces, en la conclusión de este pasaje, en el versículo 29, en el capítulo 29, en el verso 1, Moisés dice, estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en la tierra de Moab, además del pacto que había hecho con ellos en el monte Sinaí. Entonces, en el versículo 28, en el último versículo, que el capítulo 28, en el versículo 69, que es el último, se constituye un resumen de un suceso anterior. En Sinaí Dios había dado una ley. Ahora Moisés está repitiendo la ley, pero con más claridad, con más explicación. Dice que luego el Señor te enviará en barcos, esa es la consecuencia de la desobediencia. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarán de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Recuerden que el concepto de esclavitud que nosotros tenemos hoy no era ese concepto. El concepto de esclavitud de ese tiempo era que si tú eras esclavo de alguien, tú tenías la seguridad de que ibas a comer todos los días y que ibas a tener un techo. La persona trabajaba para tener solo que comer y que cómo tener vestido. Estoy tratando de esta introducción antes de entrar para que nosotros entendamos de que Dios, muchas veces yo escucho gente que acusan a Dios de que las cosas no le están funcionando bien y le echan la culpa a Dios. Y nosotros somos los mejores abogados del mundo, de nosotros mismos, y decimos, yo no he hecho nada, yo no sé por qué yo me merezco esto. Y definitivamente cuando nosotros le decimos a Dios, tú eres un mal juez, tú estás haciendo injusto conmigo, ahí estamos peor porque estamos ciegos, estamos cegados. No nos analizamos por qué estamos viviendo esa situación, aunque Dios no necesita darnos explicaciones de lo que Él hace con nuestra vida, pero por amor y misericordia más adelante Él nos muestra de qué nos libró. Yo tuve una conversación con alguien ayer que me estaba comentando que tenía algo que hacer y que las gomas de su carro le fallaron y que se enojó porque no tenía con qué comprar las gomas para resolver, y que tuvo que buscar un dinero prestado y que le tuvo que poner la goma que estaba mal al carro, y que justo al otro día ella no sabía que iba a llegar la nevada que llegó y ella tenía que ir a un lugar lejos. Y después ella se dio cuenta de que el accidente que le había sucedido de las gomas era porque Dios quería guardarla cambiando sus gomas, porque ella tenía que... Entonces ella dice que qué mal se había sentido porque ella había blasfemado y había hecho coraje y todas esas cosas,
porque había tenido que buscar dinero prestado para el cambio de las gomas y todo eso, cuando realmente el propósito de Dios era guardarla de que no le pasara nada con unas gomas malas manejando. Entonces, Dios está preparando este pueblo, porque de ser un pueblo nómada iba a convertirse en un pueblo sedentario. Dijimos, esta es la tercera vez que yo hablo de este concepto. Nómada es el que vive en los desiertos y sedentario es el que se va ya a establecer en una área específica. Ellos, de andar 40 años en el desierto, iban a llegar a un lugar donde se tenían que establecer, donde tenían que trabajar la tierra, donde tenían que vivir de sus cultivos, donde iban a tener un lugar ya estable para ellos tener su ganado, y no iban a andar deambulante. Entonces Dios los estaba preparando, pero había algo más que Dios quería hacer con ellos, porque sabía lo que venía. Ellos entrarían a una tierra fértil donde la adoración principal para la fertilidad era el dios Baal. Era el factor clave para el funcionamiento de la economía cananea. Baal era un dios que se tenía y todos acudían a él para que diera lluvia, para que diera agricultura, para que le diera el sustento de ese tiempo, de esa época. Y ellos hacían de todo para servirle a ese Dios. La productividad futura quedaría determinada no por su participación en la religión ritualista, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios está hablando de bendiciones y de maldiciones, primeramente Él da una lista de bendiciones, es diciendo todo el favor que Él va a tener con ese pueblo si obedecen su palabra, si obedecen sus mandamientos. Como al día de hoy Dios nos está diciendo. Por ejemplo, yo paso por dificultades como ustedes la pasan y tengo necesidades como ustedes la tienen. Hoy yo tuve una tribulación bien grande y fue que se me explotó una tubería dentro de la casa. Y yo estaba turbada porque no encontraba qué hacer, no encontraba a quién llamar y un chorro de agua grandísimo ahí tirándose. Gracias al Señor que me mandó a Marina, que fue la que se dio cuenta de eso que estaba pasando. Y yo duré aproximadamente 4 horas entre las dos cargando agua y botándola en el fregadero de tanta agua que salía, y no había manera de cómo detener esa agua. Y yo decía, Dios mío, yo tengo que dar estas clases esta noche. Y también porque tenía que resolver un problema. La boila se tuvo que apagar en ese momento con unas temperaturas gélidas como la que nosotros tenemos ahora. Y me entré en mi habitación ya cuando no soportaba el dominio propio. Y me paro y le digo, Señor, yo sé que yo soy tu hija y yo sé que esta es tu casa. No encuentro qué hacer. Y yo sé que el único que puede resolverme esta situación eres tú. Ten compasión de mí y abre los cielos y envía un ángel en este momento que resuelva este problema. No pasaron 10 minutos cuando llegó un señor diciendo que mi hermano lo había enviado. Y resolvió el problema en 15 minutos. Y Dios es tan especial que yo le digo, ¿cuánto le debo? Me digo, déjame 20 pesos para la gasolina. Por supuesto que yo no le di eso, que yo le di otra cantidad porque es una cosa ridícula. Pero para que ustedes vean lo que es el yo saber que Dios de alguna manera Él iba a resolver algo. Y cuando ya yo estaba empezando a perder el dominio propio, de desesperarme porque tenía que venir a dar estas clases y todo esto, Dios vuelve otra vez y me dice, es que yo te he dicho que yo soy el que te sostengo, yo soy el que te cuido, yo soy el que te guarda. Entonces, y tengo testigos porque en ese momento estaba Carmen en mi casa también. Cuando ese señor llegó y me dijo, ¿qué le brindo? Me dice, un cafecito. Y en lo que yo le preparé el café, el hombre resolvió el problema. Entonces, con esto yo le estoy diciendo de que yo tengo problemas y circunstancias como la tienen ustedes. Es como nosotros canalizamos nuestras necesidades. A dónde nosotros recurrimos para resolver nuestro problema. Eso es de lo que Dios está hablando todavía ahora, en nuestros tiempos. ¿Cuáles son nuestros Baales? ¿A dónde es donde nosotros vamos a tocar la puerta de primera cuando tenemos un problema? Si cuando hay una dificultad vamos directamente donde Él, o bueno, hay momentos en donde uno tiene que actuar. Como le hablé con alguien en estos días, hay momentos en donde ni siquiera orar es resolver, porque imagínate, como le dijo Dios cuando abrió el mar
y lo estaban siguiendo los egipcios. Y le dice, no te pongas a orar, resuelve, dale con la vara para que abra. Hay momentos en donde uno tiene que actuar. Pero Dios quiere que nuestra confianza esté depositada en Él, en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y no hay nada que se le escape a Dios. Y Dios quería que en la mentalidad de esta gente que iban a comenzar a tener una vida del campo a Nueva York, como nosotros que hemos venido de nuestras ciudades natales a venir a este país que es un país de abundancia, tengan mucho cuidado cuando ustedes entren ahí, dice el Señor. Dios había tomado la iniciativa, había hecho elección amando a los hebreos como nos ama a nosotros a través de un pacto, el pacto con Cristo. Pero cada individuo tenía que tomar también una decisión. Entonces, lo que Dios quería era que ellos se empaparan de cuál era su voluntad, de darse a conocer, para que cuando ellos tuvieran que enfrentarse al mundo que les esperaba, ellos supieran que las promesas de Dios se cumplían y que Dios no era un mentiroso. En el verso 1 dice, y sucederá que si tú obedeces diligentemente, y yo lo subrayé con amarillo para que nosotros pudiéramos visualizar, desmenuzar un poco la palabra diligentemente. Un mandamiento que Dios da, que nosotros debemos de, con diligencia, ponerlo por obra. Dice, al Señor tu Dios, tú tienes que ser diligente en obedecerlo, de cumplir sus mandamientos que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si tú obedeces al Señor tu Dios. Ese es el versículo 1 y el versículo 2. Y como a mí me encanta pararme en algunas palabras para que eso se nos grabe bien. La palabra diligentemente, sinónimo de diligente, ser rápido, ser veloz, actuar empeñadamente, acusionadamente o servicialmente. Y quise traer lo que es el antónimo de esta palabra, de ser diligente. Lo contrario de ser diligente es ser perezoso, ser lento, calmosamente, ser descuidado, tener flojera, ser apático y ser un haragán. Estos son los dos polos. Pero Dios manda que nosotros debemos de ser el primero. Ser rápido, ser diligente, no ser vago, no ser haragán, estar dispuesto de una vez. La Biblia acredita, quise poner un ejemplo, y la Biblia acredita a los ángeles como diligentes. Por ejemplo, el Salmo 113 en el versículo 20, había muchísimos versículos, pero como yo no quería hablar tanto de ángeles, dice el capítulo, el Salmo 113 en el versículo 20, dice el salmista, alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos. Él se está refiriendo a los ángeles aquí. Y él habla, escuchen bien, de que los ángeles son poderosos, que llevan a cabo los planes de Dios, que están atentos a cada uno de los mandatos de Dios. La misma palabra de diligente, tan diligente para, desde que Dios dice algo, inmediatamente salir. Con Dios no se retrasa. Espérate, Señor, que me voy a tomar un cafecito ahora. Eso no es así. Los ángeles están para rápidamente atender el mandato de Dios y estar pendiente de todo lo que Dios dice que se tiene que hacer. Y dice el salmista, sí, alaben al Señor, ejércitos de los ángeles que le sirven y hacen su voluntad diligentemente. Los ángeles son rápidos para obedecer a Dios. Te dirá, bueno, nosotros no somos ángeles, ellos están creados para eso, para el servicio de Dios. Yo quiero que usted sepa que nosotros tenemos más beneficios que los ángeles. Nosotros tenemos más beneficios que los ángeles. ¿Usted sabe por qué? Porque los ángeles que pecaron contra Dios fueron destituidos del cielo y enviados a los confines del infierno. Esa es su sentencia. Los que pecaron.
Sin embargo, nosotros pecamos cotidianamente y Dios extendiendo su favor hacia nosotros. A cada rato nosotros estamos pecando contra Dios y nada más tenemos que venir delante del Señor y Él mirándonos con misericordia. Pero con los ángeles no sucedió de la misma forma. Dice Apocalipsis que hay un juicio determinado para ellos y que hay unos ángeles poderosos que están encadenados para ser sueltos en los tiempos finales y recibir la sentencia. Y nosotros pecamos una y otra vez, una y otra vez. Y dice el escritor de los Hebreos que nosotros nada más tenemos un trono abierto, que las puertas están abiertas, que las cortinas están abiertas para nosotros alcanzar el perpetuo socorro y tener acceso al Padre para hablar con Él, para pedirle perdón y para Él escuchar todas las sanganadas que nos salen de nuestras mentes, dirigiéndolo a Él, diciéndole a Él cómo Él tiene que actuar con nosotros. Y pobrecito mi muchacho, y pobrecita esta. Nosotros diciéndole a nuestro Salvador cómo Él debería de manejar su vida con nosotros. Señor, porque si tú lo hicieras de tal forma, porque mira, Padre. Entonces, los ángeles tienen menos privilegios que lo que nosotros tenemos. Por lo pronto, siéntase usted grande. La diligencia de los ángeles, pues Él dirá, dice el Salmo 91 en el versículo 11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Nosotros tenemos ángeles asignados para que guarden nuestros pasos. Nosotros tenemos ángeles asignados para cuidarnos. Dios manda ángeles para que nos escondan la llave de los carros. Manda ángeles para que nos coja el sueño. Manda ángeles para un sinnúmero de cosas y evitarnos tragedias más grandes. Y Cristo dice en Mateo capítulo 6 en el verso 10, venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Porque en el cielo nadie cuestiona a Dios. En el cielo se hace todo lo que Dios dice. El santo, el bendito, el altísimo, el santo, santo, santo. Ese es el lenguaje que los ángeles usan para con Dios. Y aquí yo he escuchado gente que le dicen chuchito y que le dicen, y que nosotros, y todas esas cosas así, con unos lenguajes callejeros, utilizándose porque yo soy pana del que está allá arriba y todas esas cosas, y los ángeles santo, 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 y dice que se tapan sus ojos para ni siquiera poder levantar sus ojos y ver la santidad del grande y del santo. El destino de Israel está asegurado, el de Israel y el nuestro, solamente si nosotros escuchamos y obedecemos a Dios. Y que conste que no es una forma de castigo, es una ley que ya está establecida. El concepto de definición está íntimamente relacionado con las aspiraciones o el bienestar económico, social o familiar. Esos son los tres tipos de bendiciones que Dios da al que lo obedece. En el bienestar económico, en el bienestar social y en el bienestar familiar. También se sabe que las cosas empezaron a cambiar cuando se dio entrada al egoísmo, a la codicia, al enriquecimiento de unos cuantos, empobreciendo a otros. Ese es el signo de la infidelidad del plan de Dios, la desobediencia de los mandamientos. Entonces, si usted se cree que solamente vamos a encontrar bendiciones y maldiciones en el Nuevo Testamento, le diré que en el Antiguo, en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos bendiciones y maldiciones. Que hay mucha gente que, eso es del Antiguo Testamento, pero yo no sé por qué que pierden el tiempo estudiando esto. Como a mí me gusta tanto el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, a mí me encanta sacar a flote todo lo que el Nuevo Testamento tiene que viene del Viejo. Me encanta, y sobre todo me encanta retar a los que me dicen que el Antiguo Testamento está en desuso ya. Por ejemplo, miren a nuestro Salvador aquí. Bendiciones en el Nuevo Testamento. Mateo 5, del 3 al 10. Dios, eso es escrito en el Sermón del Monte. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso es una bendición. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra.
Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cómo ustedes huelen esto? ¿Les suena bendición? Pero también tenemos maldiciones. Me encanta esto. Jesús miró a los otros y les dijo: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Eso es maldición. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que son ricos? Pues ahora viven cómodos y tranquilos. Cristo le está haciendo una advertencia de que va a ir muy mal. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que tienen mucho que comer? Porque van a pasar hambre. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que ahora se ríen? Porque sabrán lo que es llorar y qué es estar triste. ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que siempre reciben halagos? Hace mucho tiempo su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. O sea, Cristo está hablando aquí un lenguaje donde también está maldiciendo a los que están actuando en contra de lo que Dios ha establecido que se tiene que hacer. Por lo pronto aquí tenemos un paralelismo del Antiguo Testamento con maldiciones y el Nuevo Testamento también con maldiciones y bendiciones. Así que descartado que eso no está de moda. Eso es para ayudarme gusto. Ok, vamos a ver la ley gravitacional. Yo creo que hasta yo se la sabe. ¿Qué ustedes ven aquí? Ajá, ok, pero Fernando, usted es un hombre inteligente. Eso es una respuesta muy corta. Eso es una respuesta muy corta. Eso la puede decir Joseph. Dígame usted, mire. Está haciendo una locura, vamos a decir. Ok, pero vamos a enfocarnos en la ley gravitacional. ¿Qué dice la ley gravitacional? Que todo lo que sube tiene que bajar. Ok, entonces esta jovencita está en un columpio, se tira, no se queda volando, sino, pero el perro fue más sabio porque ella iba a caer encima de él. Parece que el perro se movió y ella cayó al piso. Exacto. Subió y bajó. Eso significa que todo lo que sube tiene que bajar. Cóncavo y convexo. Eso es algo lógico. Usted tira una pelota, la pelota no se le va a quedar allá arriba, la pelota tiene que caer. Entonces, por gravedad, exactamente. Entonces, vamos a ver la ley gravitacional en lo cotidiano. Dice Job, la experiencia me dice que los que siembran problemas cultivan el mal y eso cosecharán. Aquí Job está poniendo el ejemplo de la ley gravitacional. Si tú siembras problemas, ¿qué tú vas a cosechar? Problemas. Y dice Gálatas, dice Oseas, porque siembran viento y ¿qué van a recoger? Ajá. Y dice el Gálatas, no se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Y estos tres versículos y la ley y todo este escenario que yo le estoy preparando a ustedes es para que nosotros seamos responsables de que las cosas que nos salen mal, un porcentaje muy elevado fue porque lo hicimos mal ya. Y tenemos que pagar las consecuencias. Por ejemplo, yo estaba hablando con Ileana del testimonio que yo le di el domingo y que conste que no fue por velocidad que me pusieron el ticket. Por si acaso se pusieron a pensar, ¿por qué me pusieron el ticket a la pantalla? No fue por velocidad. Liliana me preguntó y yo le contesté. Para los curiosos, ustedes en la Hamilton Boulevard con Cedar Crest. Cedar Crest con Hamilton Boulevard. Ustedes saben que yo vivo en la Hamilton Boulevard. Entonces hay un punto ciego cuando cambia la luz para yo coger para mi casa. En ese punto estaba la luz roja, cambió y el policía me cayó atrás porque fue en ese trayecto de que la luz se puso roja. Entonces fue por eso, yo no sabía que por una luz roja le iban a uno a poner un ticket y 3 puntos, no sabía. Jamás me lo hubiera imaginado porque para mí eso era un delito menor, pero entonces
Ileana comentaba, esa analogía estuvo estupenda porque para mí el hecho de pagar la multa no significa que ya uno quedó exonerado. Hay una consecuencia. Y nuestro pecado trae consecuencias. Querramos nosotros o no, aún nos hayamos arrepentido de haberlo cometido, tenemos que pagar consecuencias. Yo conozco gente que han matado a alguien y están en la prisión, y después que están en la prisión se convirtieron. Esa persona es salva porque se convirtió, pero el hecho de que se convirtiera no va a ser que venga donde un juez y le va a decir, mire, ya yo me convertí, sáqueme de la prisión, la sentencia que me dieron ya se abolió porque ya yo me convertí. Tiene que pagar su condena ahí adentro. Entonces eso mismo pasa con el pecado. Y aquí nosotros estamos viendo de que todo lo que el hombre hace tendrá consecuencias. Que no es que Dios sea ni caprichoso, ni que se lo cogió contigo, ni que Dios es un Dios malo, ni nada por el estilo. Es que usted hizo algo que va a tener que pagar la consecuencia. Y a veces hay unas consecuencias que se tienen que pagar de por vida. Principalmente los jovencitos. Eri, tú que te estás durmiendo, escucha este consejo. Ok. Principalmente los jovencitos. Cuando toman la decisión de casarse antes de tiempo, de tener sexo con una muchachita y la muchachita salió embarazada nada más por un momentito de placer, esa va a ser una consecuencia que de 2 o 3 minutitos de placer se va a pasar la vida entera arrastrando con un acto que no se quiso tener. Estoy hablando del hijo, de tener hijos. Van a tener que arrastrar por el resto de su vida con una experiencia similar a la que yo estoy hablando ahora, de la muchacha esta que acusó al abuelo. Del verso 3 al 6. Estas son las bendiciones. Bendito serás si tú obedeces los mandamientos. Bendito tú serás en la ciudad y bendito tú serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. Cuando habla del fruto de tu vientre, bendito van a ser tus hijos. Es una bendición de que tus actos de obediencia van a ser, van a pasar a la próxima generación. Eso es una cosa maravillosa, donde Dios está diciendo, tú eres obediente conmigo, tus hijos van a heredar tu obediencia. Serán benditos tus cosechas. La cosecha es los negocios que se hacen, el trabajo en donde tú estás, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. Bendita será tu canasta, siempre habrá comida en tu casa. Tu mesa de amasar era donde se hace el pan, siempre va a haber harina para hacer pan para tu comer. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Y este mismo versículo 6 de que tú serás bendito en el camino, bendito en el Salmo 121 del versículo 8 es el que básicamente se usa para los viajeros. Cuando una persona va a viajar, lee ese Salmo 121 que dice, Jehová guardará tu salida y guardará tu entrada desde ahora y para siempre. Pero eso viene por estas bendiciones que Dios da al que está en obediencia. Y no es que Dios es un dictador que dice, mira, si tú no me obedeces, te voy a castigar. No es que nosotros veamos a Dios de esa forma. Es que veamos todo el bien que Él nos está ofreciendo si nosotros lo obedecemos. Que lo único que vamos a tener es bien de parte de Él. Es bien y favor. Por ejemplo, nosotros tenemos a José en Génesis, en el capítulo 39, en el verso 5. El favor de Dios estaba con José. Y esa bendición se aplica aquí. Dice que cuando José, por causa de José, Oscar, léelo, por favor. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Ok, aquí nosotros estamos viendo de que la bendición de Dios, la gracia de Dios, cuando está con una persona, es evidente. Y si ustedes siguen leyendo ese capítulo, dice que Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José.
porque todo lo que José hacía prosperaba. Pero no era José, era la gracia de Dios que estaba con él. José estaba siendo bendecido. Bendecido. A veces, ¿y cómo es que a fulano le ha ido tan bien? ¿Y cómo es que fulano ha progresado tanto? ¿Y cómo es que fulano ha prosperado tanto? Una persona que vivía en constante escasez y con todas estas cosas. Sigue, Oscar, por favor. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. Ok. A veces se levantan personas que están en contra nuestra y nos hacen la guerra. El Señor dice que cuando Él nos bendice, el Salmo 46 en el versículo 10 se activa, que dice, estate quieta y esperen en Él porque Él es Dios. Él dice, estate tranquila, deja que yo pelee tu causa. Y dice el apóstol Pablo, cogiéndolo del Antiguo Testamento también, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es esto cumpliéndose ahí. Él dice que el Señor va a atacar a los que se levantan contra ti. Pero ¿y qué fue lo que yo le hice? Pero Dios mío, pero y tú acongojada, pero ¿y por qué? Si yo nada más he hecho favor, pero ¿y por qué? Y Dios dice, estate tranquilo y estate quieto, que yo te voy a ti a poner en alto y yo voy a vengar lo que a ti te hicieron, pero tú no hagas nada, solamente deposítete injusticia en mí, que soy el juez justo. Dice el versículo 8, Oscar. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Ustedes saben que cuando nosotros aprendemos, mira, la palabra de Dios nos llama, ya nosotros dimos clase de finanzas aquí. Dimos clase de finanzas, de cómo deberíamos de manejar nuestra finanzas. El Señor habla de cómo nosotros debemos, de lo mucho o lo poco, cómo lo debemos de administrar. Entonces, cuando habla de esta bendición del versículo 10, dice que los de afuera van a ver cómo Dios me bendice. Pero si Dios me bendice, yo soy una mala administradora, definitivamente yo no voy a dar testimonio de que Dios me está bendiciendo. Porque yo estoy mal usando lo que Dios me da para su testimonio. Sigue, Oscar. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro. Recuerden, Dios está hablando a una comunidad agrícola. En una comunidad agrícola lo que se necesita es lluvia para que los frutos germinen y den plantación y den producto a su tiempo y que ellos puedan cegar. En este tiempo nosotros no vivimos de la agricultura, pero vivimos de los trabajos. Y cuando Dios dice que abre las ventanas de los cielos es porque si Él dijera que abre las puertas, a veces en una casa nada más hay 2 puertas o nada más hay 3 puertas, pero cuente sus ventanas, ¿cuántas ventanas usted tiene en su casa? Muchas. Entonces Dios habla, yo voy a abrir las ventanas de los cielos porque eso es lo más abundante para que caiga mucha lluvia. Y cuando nosotros entremos a las maldiciones, vamos a encontrarnos con una palabra que a mí me da terror, cuando dice, yo voy a poner el cielo como de bronce y la tierra como de hierro, que no va a bajar nada de arriba, pero tampoco se va a producir nada abajo. Eso es grande. Yo no quisiera verme ahí, Señor, líbrame. Sí, yo sé. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. ¿Oyeron esto? Tú le vas a prestar a otros, pero tú no vas a necesitar pedirle prestado a otros. Dice, ahí yo te bendigo
de que tú vas a tener siempre como tú seas de bendición para otros y no que tú tengas que andar detrás de los demás para que te bendigan a ti. Sigue, Oscar. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando Él pone en la cabeza, es que la gracia está sobre ti. Y tú eres diferente donde quiera que tú vayas a todos los demás que ahí estén. Aquí toditos están aquí arriba. Yo no lo puedo ver porque están todos aquí arriba. Dios lo tiene a todos aquí arriba. Pero eso es parte de la bendición del Señor. Él dice, tú no vas a estar de cola, tú vas a estar de cabeza. Y dice, tú no vas a estar abajo, tú vas a estar arriba. Sigue, Oscar. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses ni les rindas culto. Ok. Cuando se habla de no brindarle cultos a otros dioses, yo creo que ustedes sepan que nosotros vivimos en un mundo de mucha idolatría que nosotros no le llamamos dioses. Mucha idolatría. Y, por ejemplo, nosotros debemos de hacer autoanálisis para ver qué es lo número uno en la vida de nosotros. Y una forma de nosotros analizarlo es, si a mí me faltara esto, yo me moriría. Si a mí me faltara esto, mi vida no tendría sentido. Esas son preguntas que nosotros debemos de hacernos para ver. El temor a perder lo que se tiene. O el deseo de tener más de lo que se tiene. Porque no es que uno no tenga aspiraciones, es que esas aspiraciones no llenen todo tu propósito. Y no es que Dios es un Dios que lo que todo para Él, que todo, no. Ustedes están oyendo todo lo que Dios quiere darle a sus hijos. Dios quiere que tengan de todo, que sean diferentes, que sobresalgan entre los demás. Dios quiere que nosotros demos evidencia de que sus hijos tenemos algo que no lo tienen los que no son sus hijos. Ahora, Dios nos conoce. ¿Sabías que por atractiva que fueran las bendiciones su pueblo o para su pueblo, al igual que nosotros, aprenderíamos más mediante la adversidad que mediante la prosperidad? ¿Usted sabía eso? Que nosotros aprendemos más de la adversidad que cuando estamos en prosperidad. Hay un teólogo alemán que lo mataron los nazis en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Dietrich Bonhoeffer, y él escribió una carta desde la cárcel a uno de sus amigos, y en esa carta él escribió, a fin de cuentas, es cierto que nosotros necesitamos los problemas para incitarnos a orar, aunque cada una de esas veces siento que es algo de lo que yo tengo que avergonzarme. Él está diciendo, nosotros de la manera que tenemos, o que la vía más rápida para buscar a Dios cuando estamos metidos en problemas. Tú sabes la gente que pasa por la iglesia con problemas y la iglesia se le pela la rodilla orando y pidiéndole al Señor que lo restablezca. Y esa persona, Dios comienza a restablecerla, comienza a contestarle oraciones. Y a medida que va saliendo del hoyo en el que está, comienza a alejarse poco a poco. Ay, pastora, que no puedo ir por tal y tal cosa. Cuando estaban los problemas, no faltaban a la iglesia. Es más, si me pudieran pedir la llave prestada de la iglesia, me la pedían. Para estar aquí antes que yo y para pasarse más tiempo aquí. Pero desde que los problemas se les resolvieron, se apagó el fuego, uno no lo volvió a ver más, se les resolvió todo. Entonces, ¿qué tiene Dios que hacer si realmente son sus hijos? Meterlo en problemas de nuevo, porque de la única forma que caminan es así. Hay gente que Dios ha tenido que llevar las enfermedades y a cama para que puedan clamar a Dios y pedirle que los ayude. Y entender que realmente del único que puede, cuando hay cosas que ya el hombre lo ha hecho todo y no puede hacer nada. Y aunque no tengan fe, tienen.
un hijo que ve a su madre que se esté muriendo de cáncer y que la ame mucho, o que ve a su padre, o el problema que sea, las iglesias son los mejores refugios para la gente que está metido en problemas. Entonces Dios tiene que dejarlo que se metan en esas situaciones para poder atraerlos. Que esto es lo que Bonhoeffer dice. Que nosotros, cuando tenemos problemas, oramos incesantemente. No dejamos de orar porque queremos que nuestros problemas se resuelvan. Cuando la vida de oración de usted está seca, algún problema se le va a presentar. ¿Y usted sabe para qué? Para que tenga que ir de rodillas a hablar con Dios. Porque si tú no lo haces por la buena, mi hija, yo quiero hablar contigo. Dios nos conoce. La aflicción es una maestra persuasiva. Y sus lecciones no fáciles de olvidar. No hay nadie aquí que yo pueda decir que haya pasado por una situación difícil, que yo le pregunte ahora mismo, cuéntame tu historia. Cuando yo me siento con una persona, no me habla de nada bueno que le ha pasado. Todo lo que me cuenta son sus problemas. Raras veces, yo, pastor, estoy muy bien. Yo he pasado por esto, yo he pasado por el otro, yo paso por esto, pasé por esto, me botó el marido, me botó el novio, me botó la mujer, perdí el trabajo, pasé trabajo, hice esto, hice el otro. Esas son las conversaciones que se tienen, porque eso no se olvida. Ahora las bendiciones de Dios se olvidan de hoy para ahorita. Dios nos bendice ahora con algo y hay una hermana que me miró mal y ya yo salí amargada de aquí a montarme en mi carro y yo llego a mi casa amargada y toda la bendición que recibí aquí se opacó porque esa hermana me miró mal. Ahora, este mismo libro ya le había advertido al pueblo hebreo diciéndole: encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y de olivares que tú no plantaste. Cuando tú hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten mucho cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios, quien te sacó de la esclavitud de Egipto. Ya ese pueblo te lo advirtió. Todo lo que tú tienes ahora, no te olvides que fue Dios que te trajo hasta aquí. No te olvides por todo lo que tú pasaste para que Dios te trajera hasta aquí. Cuidado con olvidarte de Él después que ya tú estés en una condición mucho mejor. Dios no es vengativo, por lo tanto, las maldiciones son advertencias misericordiosas. Si persistes en hacer esto, estas serán las consecuencias inevitables. O sea, Dios lo que te está diciendo, yo quiero que te vaya bien. Y las facetas del juicio, déjame ver, esta es la última. Hay 4 facetas que yo le voy a plantear, pero hoy nada más voy a dar una. Que Dios predice un juicio. No se trata de que hayan desobedecido la palabra de Dios. Él les advierte que los ama y que no quieren que sufran. Dios no es caprichoso. Dice en el capítulo 9, en el verso 11, como te he jurado, y los juramentos de Dios son inmutables. Él es generoso, te hará sobreabundar en bienes. Él es soberano. Solo Él y no Baal, le dice, puede abrir un buen tesoro del cielo. Entonces, ninguno de los dioses que nosotros podamos tener, cualquiera que sea que nosotros creamos que nos da alegría, se puede comparar con todo lo que Dios puede darnos a nosotros. Que nosotros nos vayamos de aquí con la convicción de que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Que Dios no es nuestro enemigo, ni tampoco es un Dios que está airado para castigarte por cualquier cosa que tú hagas. Es un Dios de oportunidades y es un Dios que está constantemente teniendo paciencia para que nosotros podamos cambiar y volvernos a Él.